Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con Scholars Advanced Technological System. Que la disfruten. Capítulo 226. Dos opciones. Como ateo de mente clara, Luzhou no creía en los fantasmas. Una vez que sus ojos se adaptaron al oscuro corredor, finalmente reconoció a la persona. ¿Molina? Cuando la dama francesa escuchó que Luzhou gritaba su nombre, sonrió y dijo: «Sabía que vendrías aquí, ¿por qué no me llamaste? Podría haberte recogido». «Este problema otra vez», Luzhou tosió y cambió de tema. «Conseguí que lo hiciera mi amigo». «¿Dónde está la habitación 211? «Arriba del pasillo, a la izquierda», dijo Molina mientras señalaba con el dedo. Luego dijo casualmente: «Oh sí, ¿ya has elegido un supervisor?» «Luzhou, ¿qué?» «Estoy diciendo que si aún no ha elegido uno, le recomiendo a mi supervisora Sophie Morel», dijo Molina. Miró a Luzhou con seriedad y continuó: «Mi invitación anterior sigue siendo válida, nuestro proyecto te necesita». «¿Sophie Morel?» Luzhou la miró con sorpresa. Molina levantó las cejas y preguntó con una sonrisa: «¿Estás sorprendida?» «Sí», Luzhou asintió. Sophie fue una de las candidatas populares a la medalla Fields, una matemática francesa. Sin embargo, lo que lo sorprendió no fue el nombre de Sophie, sino la capacidad de Princeton para atraer talento. No es de extrañar que Princeton fuera nombrado el centro de las matemáticas para América. Luzhou de repente entendió por qué Princeton quería robarlo de la Universidad de Jinling. Todo fue para Princeton ganar la medalla Fields. Con los brazos cruzados, Molina sonrió y dijo: Gracias por tu invitación, pero me niego». Luzhou pasó junto a Molina y arrastró su maleta hasta el final del pasillo. «¡Qué broma! Hay un 99% de posibilidades de que pueda ganar la medalla, ¿por qué elegiría un supervisor con un 80% de posibilidades de ganarla? ¿Está loca?» Luzhou originalmente planeó escuchar algunas conferencias y encontrar un supervisor adecuado. Resultó que subestimó su propio valor con respecto a lo atractivo que era para los profesores de Princeton. Fue invitado a un intercambio académico y una fiesta de café. Mientras comía en el intercambio, una joven asistente comenzó a hablar con él. Pronto, ella le estaba preguntando a Luzhou sobre su supervisor. Luo Wenxuan fue aún peor. Al principio recomendó a Luzhou numerosos profesores. Sin embargo, no dejaría de alardear de Edward Witten. Un tipo mexicano cercano dijo algo como «esa basura», lo que resultó en que Luo Wenxuan casi comenzara una pelea. Luzhou sabía qué tenía que hacer. Para evitar más peleas, tuvo que tomar su propia decisión lo antes posible. Luzhou fue al salón Nassau y obtuvo una lista de supervisores. Estudió la lista durante una hora antes de finalmente elegir al profesor Deligne como su primer candidato. La razón fue simple. La geometría algebraica fue una herramienta importante para estudiar la teoría de números y también fue una de las deficiencias de Luzhou. Luzhou quería estudiar los manuscritos originales de Grothendieck, pero después de obtener los archivos del académico Xian Wandan, descubrió que no entendía nada de francés. El profesor Deligne era un estudiante estelar de Grothendieck. Solo había dos personas en la historia que habían ganado el premio Fields, el premio Wolf y el premio Crawford. Uno de ellos era Q Chengton y el otro era Deligne. Luzhou podría aprender mucho del profesor Deligne. Después de la entrevista, Luzhou pensó que este profesor serio lo probaría rigurosamente. No esperaba que el profesor Deligne mirara su material de investigación y pasó la entrevista en el acto. El profesor Deligne se levantó de su escritorio y sacó una gabardina gris de la percha. «Bienvenido a la gran familia de Princeton. Te ayudaré a resolver el papeleo relevante. Mi grupo de investigación se centra principalmente en conjeturas estándar. Por supuesto, no tengo requisitos estrictos para ti. No limitaré tu desarrollo. Según mi observación, eres un erudito que es adecuado para la investigación independiente. Si quieres unirte a mi proyecto de investigación, te recibiré con los brazos abiertos. Si no quieres, puedes completar una tarea que te doy y terminar tu propia tesis al mismo tiempo. Puedes obtener tu título de cualquier manera». Deligne hizo una pausa. Miró a Luzhou y continuó: «Por supuesto, mis expectativas para ti son más altas que las de otras personas. Su tesis de graduación debe ser el nivel anual de matemáticas. Si todo va bien, podría obtener su doctorado el próximo año. Si eres demasiado laxo y desperdicias tu talento, es posible que nunca obtengas tu doctorado». Luzhou: «Entiendo, pensaré en tus sugerencias». Deligne asintió y dijo: «Está bien, no te preocupes, entiendo. Intenta volver a contactarme dentro de 3 días». Luzhou.
La conjetura de Riemann era diferente de la conjetura de primo gemelo o la conjetura de Polignac. La conjetura podría resumirse en una línea. Todos los ceros no triviales de la función Riemann se encuentran en el plano complejo Re, S, igual medio. Sin embargo, resolverlo fue un proyecto masivo. Fue como construir un rascacielos. Al igual que la conjetura de Poincaré, Esmer introdujo el concepto de alta dimensión en la década de 1960. Sin la teoría de Q-Chengton de desarrollar estructuras geométricas con ecuaciones diferenciales no lineales, en la que se desarrolló en la prueba de la conjetura de Carabi, no habría un avance de Hamilton en la corriente de Ricci, y el artículo de 93 años sobre la teoría de la singularidad. No habría una prueba final de Perelman. Estas fueron las características de los problemas del premio del milenio. Incluso un genio, como Perelman, no pudo saltarse el trabajo anterior y estableció directamente la prueba de la conjetura de Poincaré. Incluso si Gauss volviera con vida y tuviera 80 años extra, no podría resolverlo. La conjetura de Riemann era la misma, ya que era aún más difícil que la conjetura de Poincaré. Era como una montaña, y todos los matemáticos estaban al pie de la montaña. No tenían idea de cuán alta era la montaña. Lo único que sabían era que esta montaña era casi imposible de resolver. Si alguien pudiera resolver la conjetura de Riemann, incluso 5 medallas Fields no serían suficientes. Si alguien se saltara todos los problemas no resueltos y utilizara un nuevo método matemático para resolver la conjetura de Riemann, la situación probablemente sería la misma que la del profesor de Nigeria, que ni siquiera era matemático. Esto era similar a las personas que querían usar rocas y rayos para crear una computadora. Estaba completamente fuera de la realidad. El Instituto Clay recolectaría cientos de tesis al año y todas ellas carecían de valor. Por supuesto, los matemáticos no estaban completamente perdidos. Las posibles ideas fueron los 40.0 del teorema de línea crítica de Kangerwey, o los 3 matemáticos que recientemente propusieron introducir la conjetura de Riemann en un caso especial de sistemas de mecánica cuántica. También había métodos de geometría algebraica. Por ejemplo, la conjetura de Weil que fue probada por Deligne, uno de los logros más brillantes en el campo de los números puros en la década de 1970, a menudo se conocía como la conjetura de Riemann de versión casera. En cuanto a la conjetura estándar que el profesor Deligne le dijo a Luzow, era la forma general de la conjetura de Weil. Fue propuesto por Grothendieck, el papa de la geometría algebraica moderna. Si el profesor Deligne quisiera cumplir el anhelado deseo de su maestro de probar la conjetura de Riemann, tendría que enfrentar la conjetura estándar. Cuando Luzow regresó a su dormitorio y se acostó en su cama, comenzó a pensar seriamente en la oferta del profesor Deligne. En este momento, tenía 2 opciones. Una fue unirse al proyecto de investigación del profesor Deligne. Aunque la conjetura estándar podría aumentar su experiencia matemática, retrasaría el progreso de su misión del sistema. Especialmente porque no sabía cuánto trabajo había hecho el profesor Deligne, o aún no lo había hecho. La otra opción era ir solo. Podía concentrar toda su energía en la conjetura de Goldbach y usarla como tesis de graduación de doctorado. Capítulo 227. Otra forma. El club de comida era una de las muchas culturas en Princeton. Había 2 cafeterías a ambos lados de Prospect Avenue. Por supuesto, las diferencias entre un club y una cafetería todavía eran muy grandes. Especialmente aquellos clubes que eran dirigidos por estudiantes como sus grupos a menudo no aceptaban. Por ejemplo, los niños aristocráticos de Boston no permitirían que los sureños de Texas se unieran a sus clubes a menos que la persona tuviera grandes logros en un determinado campo. Como tal, uno podría distinguir la clase social de una persona de dónde estaban comiendo. Los clubes más famosos fueron el Ivy Club y Tiger Shop. Antes de la orden judicial de 1991, no reclutaban mujeres. Solo reclutaron a la élite. Luzow no pensó demasiado en ello. Escuchó que Ivy Club tenía buena comida. Solo tenía que pagar 5,000 US por año por la cantidad de comida que quisiera. También había un suministro ilimitado de café, por lo que fue a inscribirse. Después de eso, se le informó sobre algunas reglas de etiqueta de la cena y pronto fue aceptado en el club. Pensó que tendría que pasar por una entrevista como todos los demás y luchar por su lugar. En realidad quería practicar sus habilidades de entrevista. Sin embargo, parecía que la sociedad era bastante acogedora para aquellos con habilidades. En este momento, sentado frente a él estaba uno de los miembros principales del Ivy Club. David Lawrence. Un estudiante de doctorado en historia.
Lawrence era un apellido muy común en los Estados Unidos. Si uno se encontrara con una familia caucásica con el apellido Lawrence de Boston, uno no podría ayudar sino preguntarse si tenían vínculos con el Kennedy. La razón por la cual Luthor fue aceptado en este club se debió a la ayuda de David Lawrence. Como a Luthor no le importaban los antecedentes culturales o las nacionalidades, naturalmente se convirtió en el buen amigo de David. Fue el primer amigo de Luthor desde que llegó a Princeton. Habían pasado 2 días desde su reunión con el profesor de Ligne. Todavía no había tomado una decisión todavía. Después de escuchar una conferencia, Luthor fue al Ivy Club a cenar. David también estaba allí, así que los dos se sentaron junto con su comida. Comenzaron a hablar sobre sus planes después de la graduación. David sonrió y le preguntó a Luthor: ¿le interesa la banca de inversión? Si es así, puedo recomendar algunos buenos lugares para ti. Luthor, realmente no tengo interés en el empleo ya que prefiero investigar. David sonrió y dijo: ¿en serio? ¿No crees que usar las matemáticas para refinar los mercados financieros también es muy emocionante? Tal vez incluso podrías ganar un premio Nobel. Luthor sonrió y dijo: no he estudiado matemática financiera antes. Si estás tan interesado en las finanzas, ¿por qué no haces un título en finanzas en lugar de historia? David golpeó la copa de vino y dijo: en realidad no quería venir aquí. Mi primera opción fue estudiar un MBA en Wharton. Pero mi padre tercamente me envió aquí porque es un alumno de Princeton. Al principio, también estudié matemáticas como tú, pero esas cosas fueron demasiado difíciles para mí. Por lo tanto, cambié a la historia. Luthor estaba cortando su filete cuando sintió que una chica lo miraba. Él suspiró. Este tipo es un buen amigo, es demasiado guapo. Incluso Luthor tuvo que admitir que David lo estaba golpeando en el departamento de miradas. Parece que cada familia tiene sus dificultades, pero ¿no hay un MBA en Princeton? No, respondió David. Él sonrió y sacudió la cabeza. Princeton es la única escuela de la Ivy League que no tiene una escuela de negocios. Sin embargo, a pesar de que no había una escuela de negocios en Princeton, había muchos empresarios exitosos. Por ejemplo, el fundador de Amazon era un graduado de Princeton. La razón por la que a las principales compañías les gustaba reclutar a Princeton se debía principalmente a sus recursos académicos y antecedentes. También se debió en parte a la rica asociación de antiguos alumnos de Princeton. Mientras los dos conversaban, una señora con un vestido negro se acercó. David notó que ella no caminaba hacia él, por lo que sonrió y dijo: parece que tienes una cita. No me interpondré en el camino. No, está bien. Tú puedes sentarte aquí. Luthor trató de explicarse. Sin embargo, David no escuchó. Jaja, no voy a hacer una tercera rueda con ustedes dos. Ya he terminado de comer de todos modos, nos vemos. David se levantó y se fue con su bandeja. Luthor miró a Molina y suspiró antes de decir: señorita Molina, ¿qué pasa ahora? Molina no perdió el tiempo. Miró a Luthor y preguntó: bien, sé que elegiste al profesor de Ligne, pero ¿no te interesa en absoluto nuestro proyecto de investigación? Luthor suspiró. Obviamente sabía de qué se trataba su proyecto de investigación. Ella lo invitó la última vez. No había esperado que su supervisor estuviera tan loco como ella. Luthor, su proyecto de investigación es completamente poco realista, es como construir una casa en Marte. Déjenme adivinar, para probar la conjetura de Riemann, tendrían que construir un nuevo marco teórico y usarlo para resolverlo. Molina dijo con entusiasmo: estamos haciendo eso ahora. Luthor, ¿tuviste éxito? Molina sacudió la cabeza y dudó antes de decir: pronto. Luthor suspiró y dijo: entonces, ¿todavía no? Luthor sabía por qué su supervisora, Sophie Morel, estaba tan impaciente. La Conferencia Internacional de Matemáticos 2018 fue en 2 años. Solo había 4 lugares para la medalla Fields, y 2 ya estaban confirmados. Uno fue Peter Schultz, el que creó los marcos matemáticos más prometedores en la geometría algebraica actual. La teoría PS. Mientras que otras personas estaban resolviendo problemas, Schultz, por otro lado, construyó una herramienta. Una herramienta creada al resolver problemas era más importante que resolver el problema en sí. Schultz ya había ganado el premio filipino Wim van Eems, European Mathematical Society Award, y no había duda de que la medalla Fields era suya. El otro era el probador de la conjetura de Polignac, Luthor. Aunque Luthor no creó un marco matemático como la teoría PS, resolvió muchos problemas importantes. La conjetura de Polignac era digna de una medalla Fields.
Las calificaciones no estuvieron involucradas en el proceso de selección de la medalla Fields y solo importaron los resultados. Por eso, Grigori Perelman pudo ganar el Fields Medal Award. Sin embargo, no lo aceptó ya que no quería fama o dinero. Grigori Perelman había rechazado numerosos premios, incluidos los de la Sociedad Europea de Matemáticas, que le otorgó el premio Joven Matemático. Solo quedaban 2 lugares para la medalla Fields. Un posible candidato era Fernando Marqués, un chico brasileño. La conferencia de matemáticas de 2018 se iba a celebrar en Brasil, lo que lo hizo aún más interesante. Otros candidatos fueron personas como George Williamson, que también había recibido el premio EMS, o Marina Vyazovska, la diosa matemática ucraniana. Si Sophie Molina pudiera contribuir a la conjetura de Riemann, como actualizar la línea crítica de Kangrui del 40% al 50%, sus posibilidades de ganar aumentarían considerablemente. Sin embargo, Luzhou no entendió por qué Molina también era impaciente. Estaba muy lejos de una medalla Fields. Molina se frotó el pelo y miró a Luzhou. Ella dijo en cierto tono: mi supervisor y yo podemos pasar el resto de nuestras vidas con este problema, ya que no planeo producir resultados pronto de todos modos. ¿Estás tan obsesionado? Luzhou dejó el cuchillo y se limpió las manos con la servilleta. Luego dijo: entonces, adelante. No me arrastres, tengo otras cosas que hacer. Molina levantó las cejas. ¿Proyecto de investigación del profesor Deligne? Luzhou se rió. Hablando de eso, esta vez Molina realmente le dio un poco de inspiración. Se había enredado entre las 2 opciones que el profesor Deligne le lanzó. Al mismo tiempo, la conjetura de Goldbach también le dio 2 opciones tentadoras. La elección de los métodos. ¿Debo usar el método circular o el método de tamizado? Ambos métodos parecían haber alcanzado sus últimos pasos, pero solo un poco fuera de lugar. Si este es el caso, y los ojos de Luzhou de repente se iluminaron. Habló. La conjetura de Goldbach. Esta vez, usó cierto tono. Molina estaba aturdida y casi se rió a carcajadas. Lo siento, no dudo de tu habilidad, pero no pude contenerla. Parece que estoy en lo cierto, ¿estás loco? Molina preguntó. ¿Planeas usar el método circular o el método de tamizado? Luzhou escuchó esta pregunta y sonrió. Ninguno. Capítulo 228. Tus manos son tus herramientas. ¿Ninguno? Molina estaba aturdida. Miró a Luzhou y dijo con un tono escéptico: sé que eres un genio, aunque la conjetura de Goldbach no está en mi campo de investigación. Si te escuché correctamente, ¿tienes la intención de trabajar un siglo en tu propio? Luzhou sonrió fríamente y dijo con un tono relajado: el problema de A más B es una expresión compleja de la conjetura de Goldbach. Es decir, cada número par grande n puede expresarse como A más B, donde los factores primos de A y B no exceden A y B, respectivamente. Cuando A igual B igual 1, el problema finalmente volverá a la expresión original. Cualquier número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de 2 números primos. Un factor primo, naturalmente, significaba que era un número primo. Por lo tanto, la forma de 1 más 1 fue la forma última de la conjetura de Goldbach. Molina dijo: entonces estás diciendo que las personas que han investigado la conjetura de Goldbach durante más de un siglo no han estado haciendo nada. Por supuesto que no, dijo Luzhou mientras sacudía la cabeza. Luego hizo una pregunta inesperada. ¿Sabes sobre deportes? Molina frunció el ceño y dijo: ¿deportes? Luzhou, ¿sabes sobre el salto de longitud a la derecha? Molina estaba confundida, pero ella dijo: por supuesto. Luzhou sonrió con frialdad y dijo: el método de prueba A más B de Brown es equivalente al período previo al salto largo. Aunque el tiempo de ejecución en sí no está incluido en la puntuación, ¿es inútil la ejecución? Aquí se aplica la misma lógica donde A más B es equivalente a la ejecución de la conjetura de Goldbach. Porque sin él, no habrá un método de tamizado grande, que es una herramienta analítica inspiradora y potencial para la teoría de números. Incluso se puede decir que el valor del método de tamizado grande está más allá de la conjetura de Goldbach en sí. Ya sea que el método de tamizado grande realmente pueda alcanzar 1 más 1, ya había jugado un papel importante en la teoría de números. Luzhou se había beneficiado personalmente de ello. Molina se cepilló el pelo mientras miraba a Luzhou y le preguntó: entonces, ¿cómo planeas probarlo? Luzhou sonrió: por supuesto, para usar mi propio método. Molina no sabía por qué, pero su corazón dio un vuelco cuando vio la sonrisa de Luzhou. Por supuesto, fue solo por un segundo. Como una mujer casada con las matemáticas, rápidamente volvió a la normalidad.
Una solución a una conjetura matemática requería la acumulación de carga de trabajo y un genio creativo. Ambos eran indispensables. Justo como el último teorema de Fermat. Cuando se demostró el teorema de Taniyama-Shimura, la gente no podía ver la imagen completa del valor del teorema, pero tenían una idea aproximada en sus mentes. Esto se debió a que había surgido una herramienta para resolver el problema. Este fue el trabajo histórico de Andrew Wiles. En cuanto a la conjetura de Goldbach, ya sea el método de Tamif grande o el método circular, era lo mismo. El trabajo de los predecesores construyó los cimientos. Sin embargo, ya fuera el teorema de Chen o la prueba de la conjetura de Goldbach en condiciones extrañas, todos estaban a un paso de distancia. El significado del teorema de Chen era más para que otros matemáticos supieran que el camino del método del Tamif grande había terminado y que no había otro lugar a donde ir. El método circular era el mismo. Por eso, el año pasado, el Figot dijo que para probar completamente la conjetura de Goldbach, tenemos un largo camino por recorrer. Expresó que no había esperanza de resolver la conjetura de Goldbach en ningún momento en el futuro cercano. Al menos, no hay esperanza hacia el método circular. Lu Zhou no pudo evitar estar de acuerdo en que ambos métodos estaban en un callejón sin salida. También se había enfrentado a problemas similares cuando estudiaba la conjetura del primo gemelo. La investigación de Zhang Jitan seleccionó una inteligente función lambda, que limitó el espacio de los pares primos a 70 millones. El sucesor redujo este número a 246. Sin embargo, no pudieron continuar. El proceso de pensamiento inicial de Lu Zhou también fue utilizar una función lambda. Sin embargo, después de innumerables intentos, descubrió que este camino era un callejón sin salida. Había demasiadas formas de función lambda para elegir. No pudo encontrar el correcto, no importa cuánto lo intentara. Hasta que finalmente se inspiró. Intentó una prueba muy diferente de la conjetura e introdujo un método de topología. Esto pavimentó un nuevo camino. Aunque este método fue mencionado por primera vez en la tesis de 1995 por el profesor Zellweger que estaba abordando la conjetura de Goldbach, fue Lu Zhou quien lo introdujo al problema de los números primos. Lu Zhou luego se basó en su propio conocimiento de la teoría de grupos y empujó las distancias finitas del número primo hasta el infinito. Esto resolvió la conjetura de Polignac. El método de tamizado de topología se había transformado 2 veces y era completamente irreconocible de su forma original. Por lo tanto, Lu Zhou le dio a su arma un nuevo nombre, método de estructura de grupo. Sin embargo, cuando estudiaba la conjetura de Goldbach, habitualmente se olvidaba de sus propias herramientas. En la superficie, parecía que el método de estructura de grupo no estaba relacionado con la conjetura de Goldbach. Sin embargo, la intención del método de tamizado era resolver la conjetura de Goldbach. Mientras mejorara, podría usar esta herramienta para resolver la conjetura de Goldbach. Cuando un método matemático se perfeccionaba continuamente, se transformaría de un palillo de dientes en una navaja suiza. Se convertiría gradualmente en un marco teórico. El marco teórico para la teoría de números. Esto fue exactamente como la teoría del Teichmüller cósmico creada en el estudio de la conjetura ABC. Ya sea para desarrollar nuevos métodos y luego probar el valor de los métodos o para desarrollar métodos mientras se estudiaba el problema, ambos caminos eran válidos. Lu Zhou vio esperanza en la conjetura de Goldbach. Lu Zhou salió del club de comida. Sin embargo, no fue a la biblioteca. En cambio, fue al Instituto Princeton de Estudios Avanzados. Aunque no hizo una cita, el profesor Deligne había dicho que todas las tardes de 6 p.m. a 8 p.m. era horario de oficina. Lu Zhou llamó a la puerta antes de entrar. El profesor Deligne dejó de escribir y miró a Lu Zhou. Preguntó en un tono relajado, ¿has tomado una decisión? Lu Zhou asintió, sí, planeo hacer mi propia investigación, me disculpo pero no puedo extraer ninguna energía para unirme a tu investigación. Deligne asintió y no mostró signos de insatisfacción. Deligne era una persona que respetaba la libertad. Por eso permitió que Lu Zhou tomara su propia decisión. Deligne. Respeto tu decisión. Pero como su supervisor, ¿tengo que saber de qué se trata su investigación? Lu Zhou respondió. La conjetura de Goldbach. Deligne asintió con la cabeza. No estaba tan sorprendido como Molina. Su expresión facial era tranquila. Tal vez Deligne piensa que soy el mejor candidato para resolver esta conjetura. Gracias por el cumplido. Lu Zhou se sintió un poco orgulloso. Deligne, la conjetura de Goldbach es un problema interesante, también la estudié cuando era joven.
Sin embargo, no profundicé en el problema, así que no puedo darte mucha ayuda. En este momento, los resultados de investigación más cercanos son el teorema de Chen y la prueba de Elfgott de la conjetura débil. Espero su nueva investigación. Por supuesto, aparte de tu propia investigación, también hay algunas cosas de mi lado que tienes que hacer. Como enseñar trabajo auxiliar. Lu Zhou asintió, no hay problema, confío en mis habilidades de enseñanza en teoría de números y análisis funcional. Creo en tus habilidades en la teoría de números. De hecho, estás sobrecalificado, además, preparé un regalo para ti. Deligne sacó el cajón y sacó una cosa con aspecto de certificado. Luego lo colocó sobre la mesa y sonrió. Escuché que las condiciones de tu familia no son buenas. Te ayudé a resolver el problema de tu ayuda estudiantil. Lleve esto a la oficina de finanzas y resuelva sus tasas de matrícula. Capítulo 229. Lleno de investigación. La llamada comunidad era diferente de las becas. No solo cubrió las tarifas de alojamiento y de matrícula, sino que también les dio a los estudiantes una cierta cantidad de gastos de vida para consumo personal. Como tal, la competencia por una beca era feroz. Además de exigir calificaciones académicas más altas, los solicitantes extranjeros también debían proporcionar una transcripción de la Escuela Nacional, una carta de recomendación y un ensayo personal. El monto del premio variaba entre diferentes escuelas y diferentes personas. El método de pago se dividiría incluso en pagos anuales, mensuales o trimestrales. El premio de la beca de Princeton fue uno de los premios más difíciles de solicitar. Especialmente para un puesto de doctorado. Sin embargo, para un ganador del premio Cole en teoría de números, no fue un problema. Después de todo, el propio Lu Zhou estaba calificado para escribir cartas de recomendación para otras personas. Sin mencionar que su mentor era el profesor Deligne. La beca de Lu Zhou incluyó matrículas, seguro médico y un pago único de 40,000 USD. Cuando Lu Zhou estableció su cuenta bancaria, había cobrado el cheque del premio Cole y el cheque de la beca Princeton. Mientras miraba la cadena de números en su cuenta bancaria, no pudo evitar pensar. Todos los demás pagan una cantidad increíble para estudiar en el extranjero mientras yo gano dinero por estudiar en el extranjero. Este sentimiento es bastante especial. Después de completar sus diligencias bancarias, Lu Zhou gradualmente se acostumbró a la vida en Princeton. Para los estudiantes universitarios, la presión académica fue alta. Pero para los estudiantes de doctorado, fue mucho más relajado. Especialmente si el supervisor no lo instó. Aunque el profesor Deligne organizó tareas de enseñanza para Lu Zhou, la primera clase de Lu Zhou fue en abril, que todavía estaba a un mes de distancia. Lu Zhou incluso encontró el tiempo para obtener su licencia de conducir. Además de estudiar la conjetura de Goldbach, su misión era principalmente estudiar geometría algebraica. Lo que puso a Lu Zhou tan extasiado fue que Deligne tenía los borradores originales del trabajo de Grothendieck. Esquisse d'un programme. Estas obras fueron traducidas al inglés por un estudiante francés. Muchos de los programas de Esquisse d'un de Grothendieck todavía no se entendían completamente hasta este día. Lu Zhou nunca había estado en Francia para buscar el trabajo de Grothendieck sobre geometría algebraica moderna. En primer lugar, no entendía francés. Segundo, no había estudiado el trabajo de Grothendieck en profundidad. La traducción al inglés del programa Esquisse d'un fue de gran ayuda para Lu Zhou. Junto con la orientación personal del profesor Deligne, hizo las cosas mucho más fáciles de entender. Efectivamente, un buen supervisor podría ahorrar mucho tiempo. Además de estudiar geometría algebraica bajo la guía del profesor Deligne, Lu Zhou pasó todo su tiempo libre en la conjetura de Goldbach. Hubo un tiempo en que de repente se sintió inspirado y no salió de su habitación durante días. Se encerró en su pequeña habitación y comenzó a pensar en cómo inventar el marco teórico perfecto, así como en cómo reinventar el método de estructura grupal para resolver la conjetura de Goldbach. Como resultado, incluso se perdió una clase en la que se suponía que debía enseñar. Debido a esto, el profesor Deligne lo llamó y le preguntó qué estaba pasando. Sin embargo, después de que el profesor Deligne se enteró de que Lu Zhou no estaba jugando en Nueva York o Filadelfia, y en su lugar estaba investigando la conjetura de Goldbach, no dijo nada sobre la ausencia de Lu Zhou. La investigación matemática necesita un trabajo duro, pero eso no significa que debas cerrarte. Si cree que su investigación ha alcanzado un cuello de botella, le recomiendo que tome un breve descanso. Ve a jugar fútbol o mira una película, necesitas encontrar inspiración activamente en lugar de esperar a que la inspiración te encuentre a ti.
Lu Zhou, tomaré en cuenta tu consejo, además, ¿puedo tomar vacaciones? Deligne, ¿cuánto tiempo? Lu Zhou dijo. 2 semanas. Deligne, no hay necesidad de preguntarme. Puedes administrar tu propio tiempo. Si después de un año aún no ha progresado, le asignaré otra tarea para trabajar. Solo tiene unos pocos años dorados de investigación matemática, por lo que no hay necesidad de perder más de un año en una sola pregunta. Después de eso, el viejo profesor colgó. Lu Zhou colgó el teléfono y sonrió mientras giraba el bolígrafo en su mano. ¿Solo tengo un año? Aunque el profesor Deligne no lo dijo en voz alta, no pensó que Lu Zhou pudiera completar esta tarea. Sin embargo, esto también significaba que el profesor se preocupaba por Lu Zhou. Si se tratara de alguien más, Lu Zhou podría convertirse en actor y el profesor no le importaría una mierda. No puedo perder más tiempo, dijo Lu Zhou mientras sacudía la cabeza. Cogió el bolígrafo que dejó caer y comenzó a escribir cálculos en el borrador. Aunque dijo que no podía perder más tiempo, perder el tiempo era un hábito suyo. Sin embargo, Lu Zhou no creía que hubiera algo malo en su hábito. En el mundo de las matemáticas, había múltiples tipos de matemáticos. Algunos eran como Chen Jingrun, que era tan introvertido que no aceptaría ningún premio, o como Kolmogorov, a quien le encantaba el boxeo y el aire libre. Lu Zhou sintió que no era un investigador introvertido ya que escuchaba conferencias cuando tenía que hacerlo. Sin embargo, la mayoría de las veces, prefería ser un investigador solitario. Pasaron unos días. Era un brillante sábado por la mañana con cielos azules. Lu Zhou no sabía cómo se quedó dormido en su escritorio. Se despertó y estiró su cuerpo rígido. Tal vez debería contratar a una criada, me pregunto cómo son las criadas robóticas en Silicon Valley. Lu Zhou teóricamente podría darle a Xiaoai un cuerpo de robot. Quizás entonces su retraso artificial finalmente podría ser útil. Como sacar la basura o algo así. No tenía grandes esperanzas para tareas más complicadas. Lu Zhou se frotó la cabeza y miró las docenas de borradores diseminados sobre la mesa. Escogió algunas, las arrugó y las tiró a la basura. Tenía un poco de hambre, así que se levantó y caminó hacia la cocina. Sacó algunas rebanadas de tocino y verduras de la nevera. Después de escalfar el tocino, sacó 2 pedazos de pan y los colocó en la tostadora. Desafortunadamente, la cocina era poco común en Estados Unidos. De vez en cuando, tendrían una fiesta de barbacoa al aire libre. Como la pequeña cocina de Lu Zhou no tenía estufa, no podía usar sus habilidades culinarias. Lu Zhou le preguntó al gerente del departamento si podía instalar una estufa, pero le dieron una mirada extraña y fue rechazado. Sin embargo, tenía sentido. Su edificio de apartamentos tenía más de 90 años. Hubo muchos eruditos famosos que vivieron allí. Incluso la casa de Einstein estaba cerca. Si accidentalmente provocara un incendio, sería una gran pérdida. Lu Zhou entendió la decisión del gerente del departamento. De todos modos, comía principalmente en el club de comida. Solo cocinaba el desayuno en casa. Después de que terminó de comer, Lu Zhou se sirvió una taza de café. Se paró al lado del refrigerador y miró el reloj que marcaba mientras resolvía su mente. De repente, Luo Wenxuan lo llamó. Oye, ¿no dijiste que hoy estamos buscando autos? Estoy en la puerta de la escuela, ¿cuándo quieres irte? No me digas que todavía estás en la cama. Lu Zhou se dio cuenta de que se encerró en su habitación durante demasiado tiempo. Capítulo 230. Realmente Drive Surf. Lu Zhou se limpió y se encontró con Luo Wenxuan en la puerta de la escuela. Para cuando llegaron al concesionario de automóviles en Filadelfia, ya eran las 10 de la mañana. Era un fin de semana, así que el concesionario estaba lleno. Luo Wenxuan se bajó del automóvil y comenzó a hablar con Lu Zhou. Compré mi auto aquí. Escuché que el dueño es este tipo rico del Medio Oriente. Puede proporcionar modificaciones económicas al automóvil e incluso proporcionar piezas personalizadas. Lu Zhou no pudo evitar preguntar. Amigo. Luo Wenxuan sonrió y dijo. De ninguna manera. Lu Zhou. Lu Zhou pensó que podría obtener un descuento, pero eso ya no parecía posible. Luo Wenxuan tosió y preguntó. ¿Qué tipo de auto te gusta? Te puedo recomendar algo. Los autos aquí son bastante baratos, especialmente con descuentos. Los autos de alta gama cuestan solo 60,000 US más o menos. ¿Recomiendo un Porsche? Cuando Lu Zhou lo escuchó, sacudió la cabeza, no puedo usar mi premio en un auto. Solo necesito uno que conduzca. ¿Hay algo más barato? Luo Wenxuan dijo.
Los autos japoneses y los autos usados son muy baratos, puedes obtener uno por 3,000 USD. Pero, sinceramente, no creo que deba obtenerlos a menos que quiera gastar dinero en reparaciones. Lu Zhou dijo. No quiero eso, aunque no quería gastar demasiado dinero en el automóvil, no arriesgaría su seguridad por un automóvil más barato. Tomó en cuenta que, dado que todavía era un conductor nuevo, sería mejor si pudiera obtener un automóvil más seguro. Lu Zhou caminó y sus ojos pronto se posaron en una figura voluminosa y áspera. Después de eso, sus ojos seguían mirando. Luo Wenxuan miró en la misma dirección y quedó atónito. Ford Explorer SUV. Vehículo todoterreno mediano turboalimentado de 4 cilindros, 2, 3T, ¿no me digas que estás comprando esto? Lu Zhou inmediatamente preguntó. ¿Cuánto es? Alrededor de 30.000. Pero no lo recomiendo. $30.000 puede conseguirte un Chevrolet Camaro. Incluso puedes comprar un Cayenne con otros $20.000. Y, Luo Wenxuan hizo una pausa. Lu Zhou preguntó. ¿Y qué? Luo Wenxuan se avergonzó al decir. Nada, simplemente no creo que se ajuste a tu estilo, Lu Zhou. Mierda. ¿Qué quieres decir con que no se ajusta a mi estilo? ¿En qué manera? Al final, Lu Zhou insistió en su propia elección y compró este voluminoso SUV. Los costos totales fueron de 31,117 USD. Después de pagar el monto total, Lu Zhou tomó las llaves del auto de la mano del concesionario. Con entusiasmo empujó a Luo Wenxuan al auto y comenzó a conducirlo. Lu Zhou ya obtuvo su licencia de conducir de Nueva Jersey hace mucho tiempo. Ahora era oficialmente un verdadero conductor. Después de conducir un poco, Lu Zhou se detuvo en un estacionamiento para dejar salir a Luo Wenxuan. Cuando Lu Zhou se bajó del auto, dijo. Gracias por la ayuda hoy. Puedes volver a Princeton si quieres. Todavía tengo algunas cosas que hacer. Luo Wenxuan preguntó. ¿Estás bien conduciendo solo? Lu Zhou sonrió y dijo. Recuerdo el camino. De todos modos, tengo un GPS. Luo Wenxuan dijo. Está bien, entonces, nos vemos. Lu Zhou. Sí, nos vemos. Te invitaré a cenar alguna vez. Luo Wenxuan dijo. No hay necesidad de eso. Solo preséntame a algunas mujeres bonitas de la Universidad de Pensilvania. Luego se subió a su automóvil y se fue. Lu Zhou miró sus luces traseras y sacudió la cabeza. Este chico es inteligente. En realidad adivinó a dónde voy. Pero, definitivamente tiene una idea equivocada. Cuando Lu Zhou llegó por primera vez a Filadelfia, le prometió a Chen Yusan que la llevaría a cenar. Ahora que tenía su licencia y su auto, no tenía excusa para no encontrarse con ella. Lu Zhou usó su GPS para conducir a los dormitorios de la escuela Wharton. Una vez que encontró un lugar para estacionar, llamó a Chen Yusan. Hermano pequeño, finalmente me llamaste. Lu Zhou no sabía por qué sonaba un poco resentida. Lu Zhou fingió que no se dio cuenta cuando preguntó. ¿Dónde estás? Ya estoy en la entrada del dormitorio de Wharton, pero no sé si vives aquí. ¿Qué? ¿Estás en la Universidad de Pensilvania? Dijo Chen Yusan con un tono de sorpresa. Luego preguntó. Mira afuera. ¿Hay una cafetería Blue Island cerca? Lu Zhou miró por la ventana de su auto y dijo. Creo que sí. Si estoy aquí. Solo espera un poco, vendré de inmediato. Chen Yusan colgó el teléfono. Dijo de inmediato, pero Lu Zhou esperó un rato en el auto. Estaba a punto de quedarse dormido cuando finalmente vio una figura familiar salir de la entrada del dormitorio. Ahora era marzo, así que el clima se había calmado mucho. Lu Zhou vio que Chen Yusan llevaba un vestido de hombro inclinado y parecía mucho más joven que cuando llegó por primera vez a Filadelfia. Especialmente su flequillo, hizo que Lu Zhou sintiera que era hace 2 años cuando la vio por primera vez vestida en la cafetería. Chen Yusan abrió la puerta y sentó la escopeta. Luego miró a su alrededor con curiosidad. ¿Compraste un auto? Lu Zhou. Sí, lo acabo de comprar. ¿Dónde deberíamos comer? Chen Yusan extendió la mano y dijo. Conozco un buen restaurante cerca. Dame tu teléfono, te lo guiaré por GPS. Iban a un restaurante italiano cercano. Lu Zhou estacionó el auto en un estacionamiento cerca del restaurante y entró con Chen Yusan. Los dos tomaron una mesa y pidieron la comida. Una vez que llegó la comida, comenzaron a conversar mientras comían. Después de todo, eran camaradas que solían sentarse juntos en la biblioteca. Ahora que se encontraron a través del Océano Pacífico, naturalmente tendrían muchas cosas de qué hablar. Debes estar ocupado. Lu Zhou asintió, sí, bastante ocupado.
He estado investigando la conjetura de Goldbach recientemente, pero no he progresado mucho. Chen Yusan miró a Lu Zhou con adoración y dijo. ¿Estás loco? Aunque no investigó sobre matemáticas, obviamente sabía de la conjetura de Goldbach. Lu Zhou estaba avergonzado. Él sonrió y cambió de tema. Está bien, ¿y tú? Yo. También estoy bastante ocupado, dijo Chen Yusan mientras jugaba con su pajita. Luego suspiró y dijo. Mi supervisor tiene un proyecto de Walmart. Se trata del programa de gestión y capacitación para empleados senior en la sucursal de India. Necesito leer 20 páginas de investigación todos los días y escribir un informe cada semana. Me están trabajando hasta los huesos. Chen Yusan juguetonamente sacó la lengua. Ella era linda, como un pequeño cachorro, aunque podría ser mal entendido. Lu Zhou guardó sus pensamientos sucios y dijo. ¿Proyecto Walmart? Su supervisor debe ser un gran nombre. Por supuesto, realmente estaba pensando en el dinero involucrado en ayudar a una gran corporación. Está bien, no es tan impresionante como usted, señor matemático, dijo Chen Yusan mientras miraba a Lu Zhou con una sonrisa. Luego cambió de tema, hablando de eso, ¿por qué compraste un SUV? No lo sé. Simplemente me gusta. Es grande, áspero, resistente, seguro. Dijo Lu Zhou. Él tosió y dijo. Se adapta a hombres como yo. Cerrar. Casi dije sexy, gracias a Dios que reaccioné a tiempo. No sabía por qué, pero su amigo comenzó a reír. No, y Lu Zhou estaba confundido, ¿qué? Chen Yusan se rió y le dio una palmada en el muslo mientras decía. Nada, hermanito, mientras seas feliz. Lu Zhou. Una vez que Chen Yusan terminó de reír, ella lo miró y bromeó. Además, por cierto, creo que eres más del tipo Mini Cooper, son muy populares. ¿Estás diciendo que soy sofisticado? Gracias por el cumplido. Lu Zhou sonrió también como no sabía qué más decir.